Hola, bienvenidos. A continuación vamos a estar realizando este circuito en el cual vamos a estar determinando el equivalente Thevenin y Norton. Antes de comenzar el video, te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. Para encontrar la resistencia de Thevenin, tenemos que apagar las fuentes de voltaje o de corriente. En este caso, tenemos una fuente corriente de 8 amperios. Al apagarla, este tramo del circuito se va a encontrar abierto. Entonces, el circuito quedaría de la siguiente manera. Acá tenemos la resistencia, que tiene un valor de 10 ohms. De seguido tenemos el terminal A. Acá continuamos con la otra resistencia, que tiene un valor de 50 ohms. Acá arriba tenemos una resistencia de 20 ohms. Y acá vamos a colocar el terminal B. Por último, tenemos una resistencia de 40 ohms. Vamos a cerrar el circuito. Entonces aquí podemos observar que la resistencia de 10 ohms se encuentra en serie con la de 20 ohms. Vamos a colocar aquí la reducción 1 va a ser igual a 10 más 20. Esta suma da como resultado 30 ohms. Y luego acá tenemos 50 que está en serie con la de 40 ohms. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. La reducción 2 va a ser 50 más 40. La suma de esto va a dar 90 ohms. Y ahora dibujamos el circuito ya reducido. Acá vamos a tener un valor de 30 ohms. Acá colocamos el terminal A y también colocamos el terminal B. Y acá vamos a colocar la resistencia equivalente de 90 ohms. Y si observamos, estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Así que vamos a hacer nuestra reducción número 3. En el numerador vamos a multiplicar ambos valores, que va a ser 30 por 90. Y en el denominador vamos a sumar ambos valores, que va a ser 30 más 90. Igualamos. En el numerador nos va a dar un resultado de 2700. Y en el denominador nos va a dar 120. El resultado de esta división va a dar 22.5 ohms. El circuito reducido nos quedaría de la siguiente manera. Acá tenemos una resistencia que tiene un valor de 22.5 ohms. Y acá vamos a colocar el terminal A y también el terminal B. Bien, y de esta manera es como hemos encontrado la resistencia de Thevenin. Acá vamos a indicar que la resistencia de Thevenin va a tener un valor de 22.5 ohms. Y ahora como siguiente paso vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. Para encontrar el voltaje de Thevenin tenemos que conocer cuál es el voltaje en el terminal A y cuál es el voltaje en el terminal B, ya que el voltaje de Thevenin va a ser igual a VAB y VAB va a ser igual a VA menos VB. Entonces, para encontrar el voltaje de VA y el voltaje de VB, tenemos que encender la fuente de corriente. Entonces vamos a analizar este circuito que teníamos desde un inicio. Y para encontrar estos dos valores, vamos a aplicar el análisis de Mayer, o más bien conocido, la ley de voltaje de Kirchhoff. En este caso, tenemos dos mallas. Tenemos nuestra primera malla, que es esta, y acá tenemos nuestra segunda malla. Entonces vamos a armar las ecuaciones de cada una de las mallas. Aquí vamos a colocar malla 1. En ella no es necesario armar una ecuación, ya que nosotros conocemos cuál es la corriente que está pasando a través de esa malla, y es la corriente de 8 amperios. Así que vamos a colocar aquí que I1 va a tener un valor de 8 amperios.
Y ahora vamos a armar la ecuación de la malla número 2. Aquí vamos a indicar malla 2. Y para construir la ecuación de la malla número 2, vamos a sumar todos los voltajes de cada uno de los componentes que se encuentran en ella. Pero antes de eso tenemos que indicar el sentido de la corriente. El sentido de la corriente va a tener un sentido horario. Entonces vamos a comenzar con el voltaje de esta resistencia de 50 ohms. El voltaje de esa resistencia va a ser el valor de la resistencia, que es 50, abrimos paréntesis, porque hay una diferencia de corriente. La corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1. Cerramos paréntesis. Ahora vamos a sumar el voltaje de esta resistencia de 10 ohms, que va a ser 10, abrimos paréntesis, porque hay una diferencia de corriente. En este caso, tenemos el de la malla 2 menos la malla 1. Cerramos paréntesis. Vamos a continuar acá abajo, colocamos más, colocamos el voltaje de esta resistencia de 20 ohms, que va a ser el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente. En este caso, solo tenemos una corriente que pasa por esa resistencia y es I2. Y luego sumamos el voltaje de esta resistencia de 40 ohms. Colocamos el valor multiplicado por la corriente I2. Y esto lo vamos a igualar a 0. Vamos a reducir aquellos términos que dependen de I2. Acá tenemos 50 más 10, eso nos va a dar 60, más 20 nos va a dar 80, más 40 nos va a dar 120. Entonces aquí vamos a colocar 120, que va a estar multiplicado por I2. Ahora vamos a sumar aquellos términos que dependen de I1. Acá tenemos 50 por menos 1, eso nos va a dar menos 50. Y 10 por menos 1 nos va a dar menos 10. Y a menos 10 le restamos menos 50, nos va a dar menos 60 por I1. Y eso lo vamos a igualar a 0. Bien, entonces procedemos a reemplazar inmediatamente el valor de I1, ya que es un valor que conocemos. Así que esto nos quedaría de la siguiente manera. 120 multiplicado por I2 va a ser igual a menos 60 por 8. Cerramos paréntesis y esto va a ser igual a 0. Antes de seguir resolviendo, vamos a hacer un poco más de espacio del lado derecho. Entonces vamos a borrar esto porque ya no lo necesitamos. Entonces vamos a continuar resolviendo esta ecuación. Acá tenemos 120 que va a estar multiplicada por I2. Este 60 por 8 vamos a pasarlo del lado derecho positivo y esa multiplicación nos da un resultado de 480. Ahora vamos a encontrar el valor de I2. Para encontrar I2 tenemos que dividir 480 por 120. Entonces esta división nos va a dar el resultado de 4 amperios. Entonces 4 amperios va a ser la corriente que va a estar circulando por la malla número 2. Una vez que ya tenemos esa corriente, ya podemos fácilmente encontrar el voltaje de VA, porque el voltaje de VA va a ser el voltaje de la resistencia de 50 ohms. Vamos a indicar acá que el voltaje de VA va a ser igual al voltaje de la resistencia de 50 ohms. Y el voltaje VB va a ser el voltaje de la resistencia de 40 ohms. Ahora ya podemos conocer el voltaje de la resistencia de 50 ohms porque ya tenemos la corriente que circula por esa resistencia. Básicamente, aquí aplicamos la ley de Ohm. Voltaje es el producto de la corriente, en este caso es I2, multiplicado por el valor de la resistencia, que es 50 ohms. Reemplazamos y 2 tiene un valor de 4 y 4 por 50
eso nos va a dar un valor de 200 voltios, que vendría siendo el voltaje en el terminal A. Y ahora hacemos lo mismo para encontrar el voltaje en el terminal B. Colocamos la corriente que pasa por la resistencia de 40, que es I2, y luego multiplicamos el valor de esa resistencia, que es 40. Hacemos la multiplicación I2, que tiene un valor de 4, 4 por 40, eso nos va a dar un resultado de 160 voltios, que va a haber en el terminal B. Entonces, habíamos dicho que el voltaje Thevenin es el voltaje VAB. Igualamos y el voltaje VA va a ser 200 y a eso le vamos a restar el voltaje VB, que es 160. Entonces, esta operación nos va a dar el resultado de 40 voltios. Y este vendría siendo el voltaje de Thevenin. Entonces, ya conocemos la resistencia de Thevenin y a la vez también conocemos nuestro voltaje de Thevenin. Entonces ya podemos construir nuestro circuito equivalente de Thevenin, que vendría siendo una fuente de voltaje, que esta fuente de voltaje tiene un valor de 40 voltios y en serie se va a encontrar la resistencia que tiene un valor de 22.5 ohms. Y acá vamos a colocar los terminales. Primero acá tenemos el terminal A y acá tenemos el terminal B. Para encontrar el equivalente de Norton vamos a aplicar la ley de Ohm, ya que la corriente de Norton va a ser el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin tiene un valor de 40 voltios y la resistencia de Thevenin tiene un valor de 22.5 ohms. Esta división va a dar como resultado 1.78 amperios. Esta corriente de Norton vendría siendo el valor de la fuente, 1.78 amperios, y va a estar en paralelo con una resistencia de 22.5 ohms. Terminamos de cerrar el circuito y acá vamos a colocar los terminales. Este va a ser el A y acá vamos a colocar el terminal B. Bien, y de esta manera es como nosotros hemos determinado el equivalente Thevenin y Norton de este circuito vistos de los terminales A y B. Bien, si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video con tus amigos. Si tienes alguna duda acerca de algún procedimiento que no haya quedado muy claro, con gusto puedes escribirlo en la caja de comentarios. Así que te invito a estar pendiente al próximo video. Chao.